faltaba. Mira un poco, un poquillo. A la derecha. Está complicado. Creo que muchos se tenían que callar. Con la cara. Bueno, les doy la bienvenida a Tarifa, aunque aquí hay algunos tarifeños, pero vamos, para los que vienen de fuera, bienvenidos todos. Este año, por tercer año consecutivo, estamos dándole un homenaje a nuestro héroe de la Guerra de la Independencia, como es don Francisco Oliver de Copón y Navia. Tenemos aquí representantes de todos los grupos, bueno, los del ejército que participó, como son yo represento a las cantineras de línea de Cantabria, y aquí están mis compañeras, no hay ninguna cantinera más, han quedado por ahí abajo, ¿no? Bueno, están por ahí detrás. Después, bueno, aquí estas también de línea de Cantabria y todos estos que están aquí delante. Después a continuación tenemos a los que vienen de Málaga, que es la asociación de Teodoro Reding. Y los siguientes son los zapadores y mineros de la Real Isla de León. Tenemos también a un descendiente de don Francisco de Copón y Navia, que Tony me dijo usted que era, ¿no? Tony Oliver de Copón, nuestro alcalde. Le damos las gracias a todos por asistir, a Sandra, que los nombres tengo malos, y Frank, que lo tenemos ahí, que es el concejal de Cultura. Bueno, pues ya están hechas las presentaciones. Yo soy Paqui, pero nos encontramos en el adarve de la muralla, unas murallas medievales que durante toda la historia pues han sido testigos de numerosos asedios y se convirtieron en protagonistas en uno de los últimos episodios bélicos que vivió Tarifa. Estamos refiriendo, como ya saben, a la Guerra de la Independencia, concretamente a las Navidades de 1811, cuando el ejército francés, las tropas napoleónicas, mayor en número de soldados y en piezas de artillería, sitió Tarifa y la asedió durante 17 días sin conseguir su objetivo. Yo he hecho un spoiler, pero yo creo que eso ya lo saben, ¿no? El paso de las tropas francesas por territorio español, pero para invadir Portugal para ambos países. Y los franceses lo que hacen es que aprovechan su paso por el territorio español y empiezan a coger posiciones y a invadir España. Bueno, pues así van cogiendo ciudades, llegan hasta Madrid y bueno, para no enrollarme mucho, el caso es que allí se disuelve el gobierno, porque también lo que hace Napoleón es que atrae a la familia real a Francia, a Bayona, una ciudad del sur de Francia, y allí les obliga a abdicar lo mismo al rey que reinaba en aquel momento, era Carlos IV, y su hijo, el príncipe de Asturias, que reinaría después como Fernando VII. Narva y Andalucía es donde por primera vez son derrotados los franceses en la famosa batalla de Bailén. Y
y ya, pero ellos después en 1810, a principios de 1810, es cuando vuelven a intentarlo y esta vez sí derrotan a los españoles con los aliados nuestros, que en este caso fueron los ingleses. Estuvimos un año antes en guerra con ellos, pero después les convenía aliarse a nosotros, como es lógico. Los franceses estaban ocupando demasiado terreno y no les convenía, ellos tenían ya la colonia en Gibraltar y si caía... la prehistoria, después las siguientes civilizaciones, todos pasaban por Tarifa y todos pusieron su ojo en Tarifa porque quien tuviese la ciudad pues controlaba el estrecho y los franceses pues no iban a hacer menos. Así que aunque ellos intentaron 2 o 3 veces, tenían sus vistas puestas en Tarifa, pero no consiguieron, tanto Tarifa, Cádiz y San Fernando, antiguamente la isla de León, fueron las 3 ciudades en España que ellos no consiguieron hacerse con ellas. Bueno, aunque llegaron 2 o 3 veces, llegaron hasta aquí, hasta la puerta de las murallas, ellos se conformaron con llevarse ganado, provisiones, dinero, para alimentar a su tropa. Pero hablando eso sobre el lugar estratégico, ¿por qué tenían puesto ellos la vista en Tarifa? Pues 3 razones principales. Una era el comercio con Marruecos, porque así podría aprovisionar de víveres para alimentar a su tropa, que por aquel entonces pues tenían sitiada Cádiz, que estuvieron durante 2 años. El segundo lugar era el crear una base corsaria aquí en Tarifa para interceptar las naves enemigas y así controlar el estrecho. Y en tercer lugar, el control del estrecho cortando la vía de comunicación entre Cádiz y la serranía de Ronda. Cuando ya ellos ven que con Cádiz no tienen nada que hacer, lo que piensan es eso, atacarla por la retaguardia. El impedimento que tenía era Tarifa porque en la playa pues teníamos las lanchas cañoneras y británicas y española. También había una que por cierto la comandaba un tarifeño, el capitán de fragata, a ver si me acuerdo el nombre, Lorenzo María de Parra y Villalba. El nombre es un poquito complicado. Bueno, pues como decía, con las lanchas cañoneras ahí tenían controlado ellos el estrecho. Y además, pues cuando los franceses intentaron 2 meses antes de las fechas en las que estamos, intentaron atacar en el boquete de la Peña, desde ahí no pudieron pasar por eso, porque las lanchas cañoneras desde allí les disparaban y no dejaban de pasar. Así que los franceses preparan ya un gran ejército y esto que les voy a contar es muy importante, quédense con ese dato. Cuando ya Tarifa empieza a prepararse para gran asalto, pues lo que hacen es fortalecerla y aumentar el número de soldados. Entre ingleses y españoles llegaron a reunir un total de 3.000, un poquito más de 3.000 soldados. La plaza estaba a la orden del general Copón, como les digo, pero los ingleses los comandaba el coronel Esquerra, aunque la plaza en general era el encargado, el comandante, era el general Copón. Derribar todo lo que había fuera de las murallas para que los franceses no tuviesen donde refugiarse, porque ya les cogía el mal tiempo, el invierno. Después tapiaron las puertas. Como saben, Tarifa estaba rodeada de murallas y hasta finales del siglo XIX Tarifa la cruzaba un río. La muralla esta era mucho más estrecha, como verán, era como aquella parte, era un camino de ronda, los parapetos eran mucho más bajos, entonces tuvieron que poner tablones, incluso sacos de arena para sujetarlos, y esto era de tapial. Tienen que pensar que no estaban preparadas para la artillería de esa época. La puerta de Jerez, que es la única que se conserva, la tapia. Y ahí está, al lado de la estatua, hay un arranque de la puerta del Retiro. Esa también la tapia. Bueno, pues entre la puerta del Retiro y la muralla, ahí había una torre. La torre de la Red, que tenía un rastrillo. Y por ahí entraba el río, era el acceso al río, y ese rastrillo lo que hacía era que de noche
lo cerraban, o en época de guerra permanecía cerrado. Y bueno, lo continuaba y desembocaba en el castillo de Santa Catalina, al lado, lo que es el océano Atlántico. Actualmente desemboca aquí en la caleta, en el mar Mediterráneo. Cambiaron el curso del río para evitar los problemas que trae un río que pase por medio del pueblo. Y eso fue a finales del siglo XIX. Más o menos yo creo que se puede imaginar la situación en esa época. Yo sé que es complicado pensar en 2 siglos atrás cómo sería Tarifa, pero eso es lo que había. Tarifa tenía unas murallas medievales muy viejas y los franceses eran superiores en número, como ahora les diré, y entonces lo que hacen es eso, derribar todo lo que hay fuera, cerrar, tapiar las murallas. Y entonces un ingeniero del ejército británico pues tuvo la idea de cavar zanjas, y lo que hacen es abrir zanjas por toda la muralla y hacen cortaduras en las calles para que la población, los pocos que quedaban, porque algunos ya se habían huido, no se saben exactamente los tarifeños que quedaban aquí, porque algunos se habían ido y los demás pues se escondieron, se refugiaron en la isla, porque era el último reducto. Pensaban que Tarifa la cogería, se harían con ella, y el único sitio donde podrían refugiarse sería en la isla. Bueno, el caso es que además de las cortaduras y de las zanjas, manda arrancar rejas y balcones, las rejas de los balcones y de las ventanas, y todos los colchones que habían en las casas, pues también los cogieron para después taponar y tapar las brechas que había en las murallas. Los franceses eran algo más de 10.000 soldados. Venían a la orden del general Copón, del general Levant, perdón, son muchos generales. Y claro, y traía 12 piezas de artillería de 12 calibres. Aquí había muy pocos cañones que los colocaron en las torres principales, una en la torre del castillo de Guzmán, otra en aquella torre que es la torre del Torreón de Jesús, Torreón del Corchuelo, así los repartieron en los sitios estratégicos. Bien, pues el 17, como digo, llegan ahí, y lo primero que hacen, porque ya en octubre les había pasado que no les habían dejado, les habían cortado el paso, pues es disparar contra las lanchas camioneras, y consiguen pasar. Una vez que llegan aquí a Tarifa, el mariscal Víctor se queda en la Luz, en la ermita de la Luz, allí monta su cuartel general, pero el general Leval se viene con 10.000 soldados aquí y empieza a montar su campamento el día 19 de diciembre. ¿Y dónde lo monta? Pues en toda esta zona de aquí, porque por aquí estábamos protegidos por el mar, por las lanchas cañoneras, y también, pues esa parte también la controlaban ellos, pero de todas formas los ingleses se reparten toda esta zona desde el Torreón de Jesús hasta la Puerta del Retiro. Desde aquí, desde el Retiro, hasta más o menos el Torreón de Jesús es los de línea de Cantabria, y los siguientes eran los de Irlanda, que también eran, ¿no? Y el trozo, lo que es este trozo de la brecha, fue el 2 de septiembre. Bien, pues como les iba diciendo, el día 19 llegan los franceses y empiezan a montar su campamento, a abrir trincheras, a colocar los cañones en los sitios estratégicos. Pueden ver como la parte de fuera es muy montañosa, ahí tenían ellos donde colocar los cañones y donde controlar bien desde ahí para disparar. Bueno, pues el día 29 de diciembre por la mañana, que ya lo tenían todo preparado, a primera hora de la mañana empiezan a disparar. En cuanto empezaron, ya a las 9 de la mañana, del primer cañonazo que dieron, rompieron un trozo de muralla. Por la tarde ya tenían, pues, dicen 300 varas, que vienen a ser unos 20 metros de muralla. Desde aquí, las escaleras que daban acceso a la torre de la red se vinieron abajo, así que dejaron ya esa torre incomunicada.
y lo que es toda esta zona abrieron la brecha hasta el Torreón de Jesús, que se quedó prácticamente derruido, y el cañón que había allí pues también ya se quedó inútil. Bueno, pues a la mañana siguiente el general Leval le manda una carta al general Copón y se dirige a él, más o menos la carta era un poquito más con la jerga que se utilizaba, el lenguaje que utilizaban los militares en aquella época, pero lo que le dice es: señor el gobernador de la plaza, señor Copón, como sabe, sin duda sabe, que desde allí está abierta la brecha, hay una brecha en la muralla, próximamente a ser practicable en pocas horas. Complázcome en creer que aceptará mi rendición cuando le pido una capitulación honrosa para evitar el derramamiento de sangre y además no ver la ciudad convertida en ruina. Y además le advierte que tiene solamente 2 horas para contestarle. El general Copón le contesta esa carta, reúne a su tropa y les cuenta lo que ha pasado y les dice la carta que él le ha mandado, que era más o menos la siguiente. El señor Leval, como sin duda sabe, me encuentro a la orden de esta plaza, ¿no? Cuando la brecha esté practicable, enfrente con mis tropas me encontrará usted en él y entonces hablaremos. Tarifa 30 de diciembre de 1811 a las 2:15 de la tarde. Postdata, en adelante sírvase omitir sucesivos parlamentos. Es decir, que no le mandara ya más cartitas ni más notitas de que habían decidido eso y que no iban a cambiar de idea. Así que ya está, pues las siguientes horas pues fueron, imagínense, muy complicadas, intentando organizarse de nuevo. Lo que hicieron, claro, la altura que había perdido la muralla, con la zanja no era suficiente y entonces deciden de ahondar más esa zanja hasta 4 metros. Y las rejas que habían cogido de los balcones las echaron en la zanja. Y las rejas, cualquier reja que puedan ver ahí, ver que son estrechitas entre un hierro y otro. Pues lo que hacen es doblar algunos para dejar más espacio entre uno y otro. Y las echaron ahí, en esa zanja. Abrieron aspilleras en todas estas viviendas para colocarse ahí los fusileros. Y a la mañana siguiente dejaron también todas las puertas de las casas, ordenaron que estuvieran abiertas para que tuvieran donde refugiarse los soldados. Y a la mañana siguiente, 31 de diciembre, último año de 1811, empiezan los franceses, venían 3 compañías ya ataviados con su uniforme de gala, preparados ellos para el último salto, contando con hacerse con la ciudad, lo que pensaba que sería el gran triunfo de ellos. Bueno, pues vienen bordeando el río, porque estaba lloviendo, en esos días había empezado a llover, y vienen bordeando el río y asaltan la brecha. Cuando llegan aquí empiezan a caer en la trampa. Los que conseguían no caer en la zanja, en la trampa mortal que tenían ahí montada, pues eran víctimas de los disparos de los fusileros que estaban colocados en las aspilleras que habían abierto aquí en toda la muralla. El caso es que a la media hora ya los franceses habían sufrido unas 500 bajas. El general Copón, el general Leval, pues da un alto fuego para retirarse y pide un armisticio y para que les permita de recoger a sus heridos y a sus muertos. El general Copón se los concede, pero manda a trazar una raya con K blanca para que los franceses cogiesen de la raya para allá, cogiesen a sus heridos, y de la raya para acá que se encargasen los tarifeños, que fueron los que se encargaron ellos mismos de coger a los heridos, porque nos interesaba de que los franceses entraran y vieran en las condiciones que estaba todo. Así que cogen y los tarifeños mismos ayudan a los heridos, se los llevaron a la iglesia de San Mateo, que allí se había organizado, se había montado el hospital de campaña, y a los muertos
pues para enterrarlo. El caso es que, aparte de los ingleses, tuvimos un aliado más, que creo que fue el más importante. No sé si se pueden imaginar cuál podía ser ese aliado que tuvimos, ese tercer aliado. ¿El viento de levante? El viento no, pero sí fue el mal tiempo, fue la lluvia. Sí, sí. Exactamente. Ahora llueve poco, pero antiguamente dicen que en Tarifa cuando se ponía a llover, llovía con ganas, se podía tirar semanas lloviendo. Y claro, ya llevaban unos días lloviendo, la llovizna esta finita que hemos tenido estos días atrás, esa llovizna, y empieza el vendaval, el vientecito con la lluvia que fue calando en todos, en los campamentos y demás. Bueno, pues resulta que ese día, 31 de diciembre, arreciaron las lluvias, de tal manera que la pólvora se les mojó, las trincheras se llenaron enteras de agua como piscinas, los cañones se hundían en el barro, los soldados estaban muertos de frío porque no tenían donde protegerse fuera, ya que habían derribado todo lo que había fuera y llevaban ya unos días ahí sufriendo la lluvia, pues estaban muertos de frío, calados hasta los huesos y muertos de hambre porque tampoco podían cocinar, no podían hacer fogata, estaba todo mojado. Y encima se desborda el río, terminando pues anegándolo todavía todo más. Fueron unos días muy duros. Aquí dentro de la plaza siguen ellos intentando de taponar, de ayudar a los demás. Los franceses algunos se iban cambiando de bando y iban trayendo noticias en las condiciones que estaba el campamento francés. Y ya la madrugada del 5 de enero, el general Levat da la orden de levantar el campamento y de irse. Y decide que ya habría mejor tiempo y ya en la primavera volverían a atacar, que hubiese mejor tiempo. El caso es que Tarifa nunca fue ocupada, así que Tarifa jugó un papel muy importante en la guerra de la independencia, y además fue una esquinita para los franceses, porque recordad que eran 10.000 soldados contra algo más de 3.000 que había en Tarifa, también las piezas de artillería, todo lo que les he contado. El caso es que ellos tuvieron que levantar el campamento y dejarlo todo abandonado. Ahí dejaron las piezas de cañones y eso las tuvieron que dejar abandonadas. Copón en su parte de guerra, en su diario, escribió que el 7 de enero llegaban las desrengadas tropas francesas a Vejer, y dice, y solo les acompañaba sonor perdido y las piezas de bajo calibre. El caso es que ese año, en definitiva, los tarifeños tuvieron unas navidades muy malas, pero a cambio tuvieron un buen regalo de Reyes. Que no me puedo ya enrollar contando eso, si no va a empezar el ordenamiento.
Variación izquierda. ¡Marche! Y los que sustentan este acto. Solapas de terciopelo morado, y cimera con piel de oso, los zapatos de miradores, asociación de Real Isla de León de San Fernando. Yo soy su coronel, pero hoy estoy en misa. También de San Fernando, la Real Isla de León, el uniforme que iría un poco de cuartel, o de lo que es el uniforme que va debajo de lo que es la casaca, que es la de vestimenta. Fernando es su presidente. También agradecerle que colaboren en un acto más aquí, que en muy poco tiempo están alcanzando muchas niveles de recreación, sobre todo porque están participando también en las principales de toda España. Acabante, con amarillo. La casaca con las barras de los rojos, la Asociación Histórico-Cultural de Toro Redín de Málaga, habituales en Tarifa desde la primera de las recreaciones en el año 2012, recrean el regimiento que dio el somos los de Toro Redín. No está su capitán, si no ya le habría dado la baqueta. No, hombre, porque no iba por ahí. Estaba diciendo un poco que el coronel Teodoro Redín, general gobernador de Málaga durante la guerra de independencia, previamente a estar en Málaga había sido el coronel de regimiento que estaba establecido, acantonado aquí en Tarifa, y tras el campo de Gibraltar, los sanitarios. De Tarifa se fue a Málaga, con lo cual hay una relación también entre lo que es su regimiento, Málaga y Tarifa. Como la hay con Málaga, de Málaga también, hoy la tenemos de infiltrada, viene de francés, pero bueno, ha cambiado de bando en aquella... Mi mejor amiga de aquí. En este séptimo homenaje al general Copons. ¿Se escucha? Tras la revista de comisarios de las tropas, a continuación tendrán lugar el acto de homenaje y ofrenda de corona a los pies del monumento al general don Francisco de Copons y Navia, con presencia del alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Tarifa, el ilustrísimo señor don Francisco Ruiz Giralde, concejal delegado de Cultura, don Francisco Terán, y del descendiente directo tataranieto del general Copons, don Antonio Rudolver Copons y Vilas. Es este el séptimo homenaje que Tarifa brinda al general Copons, el héroe malagueño de la defensa de Tarifa durante la Guerra de la Independencia, habiéndose realizado 4 de ellos dentro del programa de actos de la recreación histórica del sitio de Tarifa, y comenzando los mismos en el año 2012 con la inauguración en este mismo lugar del monumento al general Copons con motivo de los actos conmemorativos del bicentenario del sitio de Tarifa de 1812. Pero ¿quién fue el general Copons y por qué le rendimos homenaje? Para conocer mejor su figura histórica, este año contamos con el historiador malagueño Andrés Sarriá Muñoz, miembro también de nuestra asociación, y quien a continuación hará un breve repaso sobre la azarosa vida de nuestro héroe. De la calle que desde 1897 lleva su nombre, le ofrecemos este justo y respetuoso homenaje en este preciso punto de las murallas que con tanta determinación él protegió. Nosotros lo fundamental es el hecho de haber mantenido a nuestra ciudad, hago un inciso, digo nuestra ciudad porque aunque yo soy malagueño me considero al menos la mitad tarifeño, digo que el hecho fundamental es haber mantenido nuestra ciudad como una de las contadas poblaciones españolas libres del dominio del ejército napoleónico. Pero para conocer mejor al personaje también debemos tener en cuenta
toda su trayectoria en los momentos cruciales que le tocó vivir en aquella España tan convulsa de comienzo del siglo XIX. Y empiezo con el dato de que Francisco Copons y Navia nació en Málaga en 1764 de una familia acomodada. En aquella ciudad realizó sus estudios hasta 1784, cuando con 20 años ingresó en la Academia Militar del Puerto de Santa María, donde adquirió una muy completa formación técnica y práctica en diversas materias y técnicas militares. Una vez incorporado al servicio activo, en la década de 1790 participó en lo que se llamaba la Guerra del Rosellón contra la Francia revolucionaria y antimonárquica. Fue condecorado por ello en 1793 con la Cruz de la Real Orden Española de Carlos III y además fue ascendido al rango de teniente coronel. Cuando en 1800 se inició la guerra, ahora contra Inglaterra, Copons, al mando del Regimiento de Infantería Provincial de Málaga, asumió la defensa de la costa gaditana entre Sanlúcar y Rota. Como es sabido, por aquellos años la poderosa flota inglesa ejercía una constante amenaza sobre todo el litoral español, pero especialmente en esta zona del estrecho. Y como es sabido también, ese enfrentamiento en el mar culminó con la definitiva derrota naval hispano-francesa en Trafalgar en octubre de 1805. Pero las relaciones internacionales cambiaron otra vez en 1808 al producirse la ocupación del territorio español por el ejército de Napoleón, que supuestamente solo pretendía conquistar Portugal, pasando entonces Inglaterra a ser aliada de España. Francisco Copons tomaría parte muy activamente en diferentes frentes de la Guerra de la Independencia que se iba a iniciar contra el invasor francés, y justamente al ocurrir el levantamiento del 2 de mayo de 1808 se encontraba en Madrid, aunque al día siguiente emprendió el camino de vuelta hacia Málaga. Aquella gloriosa gesta, fue la primera derrota en campo abierto del hasta entonces invencible ejército napoleónico. El concejal delegado de Cultura, don Francisco Terán. A su historia. Y coincidiendo con el mes de diciembre, hay capítulos históricos que cobran mayor protagonismo que otros. Es el de la resistencia de Tarifa al asedio napoleónico de la Navidad de 1811 y los primeros días lluviosos de enero de 1812. Hoy se vuelve a rendir homenaje al general Copons, a sus aliados y a todos aquellos valientes, entre ellos muchos marineros tarifeños, que con uñas y dientes defendieron la plaza de Tarifa durante la Guerra de la Independencia. Agradecer en primer lugar al alcalde don Francisco Ruiz Giralde por permitirme la palabra como delegado de Cultura de este ayuntamiento. Especialmente quiero agradecer su labor y trabajo altruista a la Asociación Histórica Cultural Tarifa 1812, por seguir contribuyendo con sus actos a nuestra gran historia, con mayúsculas local. De igual forma, agradecer el trabajo tan intenso siempre de su presidente, don Juan Antonio Patrón Sandoval, y que esto sea el pistoletazo, el preámbulo de la próxima recreación histórica que anunciamos con ilusión esta delegación meses atrás. Y que podremos disfrutar todos los tarifeños y tarifeñas en este nuevo año próximo que entra. Finalmente, agradeceros vuestra presencia, a los descendientes, agradecerles el trabajo también altruista de los diferentes recreadores y voluntarios, pues sin vuestra dedicación la cultura estaría menos viva. Contar con hechos, nuestra experiencia humana y episodios que marcaron de alguna forma el devenir con sus huellas en nuestra ciudad es sin duda un ejercicio de recuperación histórico-cultural. Como dije al principio, hoy Tarifa vuelve a mirar a su historia. Muchas gracias. La palabra a continuación a don Antonio de Oliver Copons y Vila, quien como cada año nos acompaña fiel en este homenaje que rendimos a su ilustre antepasado. Buenas tardes, agradeceros que como cada año me invitéis aquí, porque cada año comprendemos por qué Leval tenía tanto interés en tomar Tarifa, porque todo el que viene a Tarifa al final deja una parte importante de su corazón y se siente tarifeño como lo sois vosotros. Agradecer a don Francisco Ruiz Giralde, Paco para los amigos,
el empeño en situar a Tarifa en el mundo cultural, en España, en Andalucía, en Cádiz, evidentemente, gracias a su delegado de Cultura, que evidentemente tiene también parte importante que ver en eso. Pero nada de esto sería posible sin vosotros, sin los recreadores. Quiero agradecer en la figura de Juan Antonio Patrón, como representante, como máximo organizador de los recreadores, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto sigue situando a Tarifa en el mapa y esperemos que sea por muchos años más. Muchísimas gracias y siempre, siempre, siempre agradecido de acompañarnos en Tarifa. Gracias. Muchas gracias, Tony. Y sin más demora, procedemos a depositar una corona de laurel a los pies del monumento en merecido homenaje a su figura histórica. Se adelantan para ello desde la formación, al son de los tambores del regimiento, y dos recreadores que harán entrega de dicha corona al ilustrísimo alcalde y don Antonio de Oliver Copons, descendiente de nuestro general, quienes la depositarán en la base del monumento. Una vez depositada la corona, se dispararán dos salvas de honor de fusilería. ¡Armas al hombro! ¡Devénganse para cargar! ¡Abran la cazoleta! ¡Saquen el cartucho! ¡Rompan el cartucho! ¡Bebe! ¡Cierren la cazoleta! ¡Cartucho en el cañón! ¡Armas al hombro! ¡Preparen las armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Véngase para cargar! ¡Preparen las armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Finalizado este acto, a continuación y al son de la marcha rápida a Tarifa, se hará a algunos de los recreadores de la asociación Tarifa 1900 del reconocimiento al que se han hecho acreedores en el último año. Para ello, pido al fusilero Daniel Díaz y al granadero Miguel Palomo que se adelanten un paso de la formación. Don Isidro del Saso y Aro, brigadier coronel del Regimiento de Infantería de Línea Cantabria, en relación a su conducta,
disposición y el arrojo demostrado en numerosas acciones en pos del bienestar y la independencia de la patria, concede a Miguel Jesús Palomo García, granadero de la Compañía de Granaderos del primer batallón de mi cuerpo, el primer galón de constancia como expresión de su veteranía. Tarifa, 14 de diciembre de 2019. Brigadier coronel del Regimiento de Infantería de Línea Cantabria, que lo era en 1812, en atención a su conducta, disposición y el arrojo demostrado en numerosas acciones en pos del bienestar y la independencia de la patria, concede a Daniel Díaz Serrano, voluntario distinguido de la ciudad de Tarifa y fusilero de la primera compañía del primer batallón de mi cuerpo, el primer galón de constancia como expresión de su veteranía. Tarifa, 14 de diciembre de 1812, sea 2019. Sandoval, o sea, yo, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Tarifa en 1812 y coronel del Real Cuerpo de Ingenieros, por cuanto don Miguel Jesús Palomo García, granadero del Regimiento de Infantería de Línea Cantabria, ha acreditado mérito y dedicación con carácter excepcional, más allá de su deber, tanto en los campos de batalla como en las labores de relaciones institucionales con otras asociaciones, como corresponden a su calidad de vocal de grupos, a propuesta de don Alberto Rosende Seoane, capitán de su compañía, y de acuerdo con el artículo 29 del régimen interno de la asociación, le concedo, en nombre de la Junta Directiva que presido, la distinción de poder usar en el antebrazo izquierdo el escudo de voluntario distinguido de Tarifa, propia de los miembros de esta asociación. Por tanto, para dar al expresado Miguel Jesús Palomo García un público testimonio y prueba de la estimación que le merece el distinguido mérito, he tenido a bien mandar que se les pida la presente cédula para que pueda usar libremente la mencionada condecoración y previene que no se le ponga impedimento en su uso por ninguna autoridad militar ni civil, dada en Tarifa a 14 de octubre de 2019. ¡Sevilla por Tarifa! Participación a las asociaciones histórico-cultural Teodoro Redín de Málaga y a la Asociación Histórico-Cultural Real Isla de León de San Fernando. Muchas gracias una vez más por apoyarnos y por vuestra presencia hoy aquí en Tarifa. Agradecemos también la presencia a la Corporación Municipal y las facilidades y la presencia y participación en este acto del alcalde Francisco de Ruiz, del concejal de Cultura Francisco Terán y especialmente de don Antonio de Oliver Copons, venido también expresamente de Málaga, de donde era su antepasado y a quien queremos también agradecer su presencia continuada con la que nos honra y da sentido también a nuestro homenaje. Le ofrecemos para ello, como comprometimos con él hace un año, una sudadera identificativa de nuestra asociación que esperemos luzca con cariño como el que nosotros le profesamos y se la entregamos. Tengo que hacer malabares con las manos, no. Sin más demora, os emplazamos a todos al próximo homenaje al general Copons, héroe de la defensa de Tarifa de 1812, acto que esperamos pueda formar parte en 2020 de una nueva edición de la recreación histórica del sitio de Tarifa en la que ya estamos trabajando. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
adelante. ¡Marche! ¡Marcha apresurada! ¡Marche! ¡Hombro! ¿Por qué? Sí.